político, ser preso de conciencia, no es una acepción jurídica que los estados puedan aceptar. Si bien es cierto, hay el título tercero del Código Federal de procedimientos del Código Federal Penal, establece los delitos cometidos contra la seguridad del Estado. Tenemos bien claro que en la mayoría de los expedientes de los luchadores sociales no están indiciados por esos delitos, no están llevados a juicio por esos delitos. Sin embargo, cuando analizamos el expediente, cuando analizamos las actuaciones que hay en el expediente, vemos que nada tiene que ver del delito que se le acusa, porque todo el expediente aparece y se transmina claramente el sentido político. Los interrogatorios, las actuaciones, todas van encaminadas a la participación política, y es ahí donde podemos utilizar la figura. Colocarnos en el ambiente internacional es decir que los presos políticos en la acepción internacional son aquellos que han llamado al uso de las armas o las han tomado para transformar una sociedad. El preso de conciencia es aquel que por sus ideas, por su lucha, por su participación social, sin llamar a la violencia, es llevado o perseguido por estas ideas o por sus actividades en ese sentido. Pero lo peor es que también tenemos una gran cantidad de personas injustamente presas asociadas a motivos políticos. En una marcha hay personas que están caminando por ahí y se les detiene, se les lleva, o porque son amigos o familiares de las personas también se les persigue y se les sanciona. Y entonces esto también debe ser acotado como en una ley de amnistía. Pero insisto, es muy difícil porque no hay un delito, no hay delitos específicos ya por los que están siendo sancionados. El otro elemento difícil es el hecho de que en muchos de los casos están relacionados hechos de sangre, es decir, a muchos se les acusa de ejecuciones, de asesinatos, de robo, de abucheo, de cosas que causan también daño patrimonial, o figuras aberrantes, como algunas que hay en el estado de Chiapas, que son ataques a la integralidad corporal del tejido social. Es un delito sumamente absurdo, por el cual afortunadamente hemos estado ganando ya amparos y se ha logrado la libertad de algunos integrantes del MOCRI CELPA MN, pero que los llevaron a prisión por más de un año, primero acusados con delitos de delincuencia organizada, después ese delito se desvanece, pasan al fuero común, y entonces en el proceso se les logra retener durante mucho tiempo. ¿Y qué pasa con las organizaciones? Se desmovilizan, sus pocos recursos tienen que ser llevados a gastar para poder estar en la defensa y no en las acciones para mejorar las condiciones de vida de las organizaciones o de las comunidades indígenas y de los pueblos. Entonces es una situación difícil. Otra situación que hay que tomar en cuenta es que la posibilidad de ser un preso político de conciencia es un riesgo real e inminente. Incluso para los defensores de derechos humanos, hoy fácilmente se nos puede aplicar la ley de la delincuencia organizada, pretextando que estamos colaborando como parte de los grupos de delincuencia organizada, y con eso ya ser sometidos a un procedimiento judicial, que después se va a decretar la libertad, etcétera. Sí, pero sin embargo, así está pasando. Por ejemplo, tenemos varios casos en los que hay personas que están apoyando en centros de refugio y apoyo para los migrantes, y entonces son vinculados al delito de trata de personas y les aplican la ley de la delincuencia organizada, que después van a ser puestos en libertad, pero mientras ya causaron un grave daño, mientras los grupos vinculados con el poder, con el propio Instituto Nacional de Migración, siguen haciendo grandes negocios para el trato de estas personas. Entonces el riesgo es una realidad, es inminente. Y la otra cosa también que hay que tomar en cuenta, que es el modelo de presión y represión política, es un modelo dinámico. Es decir, no podemos contabilizar cuántos presos políticos y de conciencia hay en el país, porque muchos han tocado la prisión unas horas, como ayer los compañeros que fueron detenidos, la presión social los lleva y en la madrugada ya los sacan. Ahora hay que saber cuál es la condición jurídica, porque pueden estar libres bajo fianza, no hemos tenido comunicación, pero ya estar libres bajo fianza significa que están sometidos a un procedimiento judicial, y la aparente libertad es que le están evitando el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. O sea, no es solamente los que están en prisión, sino todos aquellos que tienen órdenes de aprehensión. ¿Cómo beneficiar a todas esas personas? Y lo peor es que en este modelo aberrante que respeta la soberanía
de los estados de la federación, que la soberanía de cada estado se nos aplica como modelo represivo para dar impunidad, y en otros casos no les importa la soberanía de los estados. Entonces nos pasan del fuero federal al fuero común, y entonces una ley de amnistía federal no va a beneficiar a la mayoría de los presos porque la mayoría va a estar del fuero común. Entonces necesitamos más bondades en ese sentido. Y elementos importantes que hay que tomar en cuenta. Creemos que la intención legislativa es que en este artículo 7º, donde se habla de quiénes pueden ser beneficiarios de la ley de amnistía, se incluye a los funcionarios públicos. Es sorprendente, pero hay que entender cuál es la intención. Pero yo me quisiera colocar en la postura de pensar que cuando los diputados y sus asesores planteaban este inciso E del artículo 7º, pensaban, por ejemplo, en el modelo de los tribunales de Ruanda, donde se logró, mediante un acto de verdad y justicia, que todos los torturadores, que todos los asesinos, que todos los que cometieron graves violaciones a derechos humanos de cara al pueblo en un proceso abierto y público, dieran toda la información suficiente y necesaria para que la responsabilidad de ellos como servidores públicos, pero del Estado, pudiera quedar bien establecida. Hoy los actos de desagravio que ha hecho el gobierno de Calderón son actos de impunidad, y lo peor es que, de acuerdo al derecho internacional y la forma en que está diseñado el modelo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos deja en indefensión. No podemos aceptar que el gobierno de México reciba el beneplácito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando dice que hubo un acto público de desagravio donde se les pidió disculpas a las víctimas. Nosotros no queremos ese tipo de disculpas a las víctimas, porque eso ofende la memoria y la lucha de tantos y tantos que han luchado por eso. ¿Por qué? Porque el acto de desagravio no ha llevado a ningún servidor público, a ninguno, óiganlo bien, a ninguno, que ningún juicio, que ningún espacio, tanto de las comisiones de la verdad que se generaron en diferentes momentos o en las fiscalías que se han creado, ninguno de ellos ha comparecido para decir: yo acepto mi responsabilidad porque Rosendo Radilla lo tomamos en el retén, nos lo llevamos al campo militar número 1, al campo militar ahí en Atoyac, le hicimos esto y a todos los demás también, y los cadáveres están en tal lado o están vivos en tal lado, a otros se les cambió la identidad, etcétera. No hay un solo dato que aporte ningún servidor público ni ninguna instancia del Estado mexicano. Y lo peor, que una vez que el Archivo General de la Nación se abrió, fue rasurado, fue mutilado, y ahí perdimos gran información. Precisamente también me parece que las acciones de justicia transicional son importantes, pero también hay que entender que son de impunidad transicional o de la alternancia del poder. ¿Por qué? Porque sellan ese espacio de protegerse entre sí y negocian y trafican el poder o la alternancia del poder con la justicia y con la verdad. Si este artículo llevara a garantizar que para que alguien de ellos pudiera ser amnistiado, tendría que aportar todos los elementos y toda la responsabilidad, primero lograría un papel muy importante: que ninguno de esos que se acoge hoy a la amnistía siga vinculado como asesor o como investigador privado y siga colaborando con el Estado mexicano. Serviría para entender por qué Arturo Acosta Chaparro no podría estar siendo asesor especial en investigaciones y siguiendo apoyando al CISEN y a otros órganos de inteligencia. Los que participaron en violaciones graves a los derechos humanos en Chihuahua fueron los mismos que participaron en el desalojo de la universidad del 6 de febrero del año 2000. Los mismos que participaron en ese operativo del 3 de febrero del año 2000, desalojando a la preparatoria número 3, donde vimos por primera vez abuso de mujeres por parte de los policías en el camión que los trasladaba al reclusorio norte. Son los mismos que participaron en el operativo de Atenco y que están vinculados a los abusos sexuales y ya a la violación misma de las mujeres en Atenco. Es decir,
si no se logra acotar esa parte de la impunidad, si alguno de ellos separara y diera todos los elementos, tal vez, y solo tal vez, muchos familiares, muchas personas estarían dispuestos a aceptar que ya no tuviera ningún castigo más que separarlo del lugar, que separarlo y aislarlo del poder para que no siga dañando, y con su acto no es un acto de arrepentimiento, sino con ese acto, con la justicia y la verdad, pudiéramos empezar también a caminar, a conocer la verdadera historia. La historia la han construido los familiares que siguen luchando, pero ningún elemento del Estado mexicano ha permitido dar ninguna información. Y por eso hoy Felipe Calderón Hinojosa, o Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, es responsable de las violaciones del pasado y las violaciones del presente, sobre todo porque son delitos continuados y son delitos contra la humanidad, y le resulta responsabilidad histórica hoy, y por eso se invoca a la Corte Penal Internacional para que empiece a conocer de los delitos cometidos por ellos. Otro aspecto muy importante: no podemos aceptar la amnistía para quien comete violaciones cometidas como delitos contra la humanidad, porque precisamente acabamos de ganar una gran batalla que costó mucho esfuerzo, que fue crear el Estatuto de Roma de 1998, que crea la Corte Penal Internacional, y en el tipo penal no son amnistiables estos delitos. No hay perdón, no hay olvido, no hay posibilidad de que tengan asilo político o refugio, no hay inmunidad diplomática, y por lo tanto deben ser sancionados. Por ejemplo, Juan Manuel Santos, el Álvaro Uribe Vélez, algún día tendrán que responder ante la justicia por la masacre de los jóvenes en Sucumbíos en Ecuador, y no podríamos aceptar que para ellos hubiera amnistía, porque es una situación grave que va contra el derecho internacional de los derechos humanos, y por lo tanto contraviene ya también los preceptos constitucionales de lo poco que se ha avanzado ahora en nuestro país. También quiero que podamos considerar que en el artículo 14 no podemos hablar de perdón, no podemos aceptar el perdón, porque nunca lo aceptaremos. Es decir, la amnistía es un acto en que el Estado, en un momento concreto de su historia, reconoce que utilizó todo su poder, sus normas jurídicas, sus leyes, sus recursos, su capacidad propagandística o su dinero, sus recursos, para llevar a prisión a personas. Y por lo tanto no es un perdón. Muchos no aceptan el perdón. Aquí está el doctor Felipe Martínez Soriano, por ejemplo. Le ofrecieron el perdón tantas veces y él nunca salió, nunca aceptó pedir una disculpa pública para que le dieran un indulto, y se aventó una sentencia aberrante porque quienes lo señalaban a él fueron torturados para acusarlo, y ellos salieron libres, absueltos, y él salió condenado y sentenciado. O sea, esas son las aberraciones jurídicas de la historia, y entonces no se debe aceptar por nada, por nunca, el perdón. Y el otro aspecto también muy importante es el hecho de que la ley de amnistía tiene que tener también como alcances el acto de reconocimiento del Estado mexicano de que en un periodo de la historia cometió toda esta serie de violaciones graves a los derechos humanos. Sobre el punto de qué hacer, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Hay que perfeccionar este instrumento de ley de amnistía, que no retoma, que no es algo que empieza de cero, sino que retoma la historia de las leyes de amnistía y demás, pero hay que fortalecerlo y enriquecerlo, y ya como bien lo señalaba Edgar, hay que ponerle más fuerza para que se pueda llegar a una negociación, comprendiendo que la correlación de fuerzas al interior en materia de política y de sensibilidad no favorece un mecanismo de amnistía en este momento. Sin embargo, el esfuerzo es muy importante porque nos permite visibilizar lo que no se pueden ver, y son todas esas personas que están siendo perseguidas. Yo sugeriría que con las organizaciones presentes y los que están interesados podamos crear un grupo de trabajo sobre las detenciones arbitrarias que ocurren en nuestro país, porque es una situación gravísima. Hoy estamos acudiendo a fraudes procesales constantemente, estamos acudiendo a engaños
tan lamentables como el caso de Florence Cassens, que hoy se está aceptando ya que fue una detención arbitraria, que hubo maquillaje, etcétera, etcétera, y que nosotros al revisar el expediente nos damos cuenta cómo en ese caso y en muchos casos más a las personas víctimas se les presiona y se les coacciona moralmente para decirles: mira, ya tenemos detenidos a los que fueron los responsables, ellos ya confesaron, y la gente dice: yo no los identifico, sí entendemos porque se cuidaron y tal, pero ya confesaron y ellos son. Pero si ustedes no dicen que ellos fueron, se van a ir y van a seguir cometiendo delitos. Eso ha pasado en infinidad de casos. Hoy no está aquí el Comité Cerezo, pero a los muchachos del Comité Cerezo les hicieron llevar a una declaración en la PGR unas personas que decían que uno de los muchachos era identificado como un comandante que daba entrenamiento militar en Atoyac, en Guerrero, y que era un comandante ya que entrenaba a la gente, y cuando se hace el análisis de su declaración, ese muchacho tendría alrededor de 14 a 15 años. Ese supercomandante que lo ponían así, que daba entrenamiento militar, etc. Es decir, es la forma en que se maquillan los expedientes, es la forma en que nos engañan con impactos mediáticos, mientras tenemos un problema de justicia grave, un sistema penitenciario en una grave crisis, que no tenemos para pagarle a las personas una beca de 200 a 1000 pesos, y sí tenemos para pagarles como sociedad una beca de 200 a 1000 pesos para que estén en prisión, y aparte lo que pagamos como sociedad para mantener las prisiones es un centro de grandes negocios donde, lejos de procurar justicia o impartir la justicia o redactar socialmente, se aplican penas trascendentales que muchas personas inocentes tienen que estar pagando protección al interior, y que gastan todo lo poco que tienen y mucho más para que a las personas en prisión no se las maten, porque es un sistema aberrante y un sistema grave. ¿Dónde está la seguridad que necesitamos los mexicanos? ¿Dónde está la justicia? 70,000 muertos estamos llegando ya, más de 15,000 desaparecidos, miles de personas detenidas que después van a ir saliendo de prisión por lo oscurito, y finalmente una situación muy grave. Entonces, invitamos a ver si podemos trabajar sobre este grupo para detenciones arbitrarias. Hay que fortalecer el Observatorio Nacional de Prisiones, y quiero reiterarles y decirles que todas las personas que luchan por la democracia, que luchan por un derecho, independientemente de que pertenezcan o no a un organismo de derechos humanos, son considerados por la Declaración de Defensores de la ONU y de la OEA, son defensores de derechos humanos, y por lo tanto merecen esa protección y merecen ese apoyo, independientemente de que estén en un organismo no gubernamental o no. Muchas gracias y saludamos.